Muy bien. Pues un poco la idea de esta charla es la de actualizar un poco sobre lo que se ha hecho hasta ahora y cómo están los diferentes proyectos que tenemos en marcha, sea porque los hemos financiado, porque los hemos cofinanciado o porque sabemos que se han desarrollado, son relevantes para nosotros y ayudan también a completar ese puzzle que es el proceso de investigación de una enfermedad rara como es este el caso, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que entender es en qué ámbitos tenemos que trabajar o se trabaja en la investigación, ¿vale? El primer punto, y eso es absolutamente necesario, es entender la enfermedad. Si no entendemos la enfermedad, no entendemos su mecanismo, no entendemos qué factores la afectan, difícilmente podremos encontrar ningún tipo de tratamiento, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer y que desgraciadamente muchas enfermedades de las que nosotros vemos en los congresos y que están muy relacionadas con colágeno 6, adolecen porque ni siquiera tienen hecho un estudio de historia natural. El estudio de historia natural consiste en evaluar a los pacientes a lo largo de un periodo bastante largo, 2, 3, 4 años, y ver cómo evolucionan de manera natural. ¿Y esto para qué sirve? Pues para tener el punto de referencia. Si no sabemos cómo evoluciona un paciente sin ningún tratamiento, ¿cómo sabremos si el tratamiento nuevo que le estamos aplicando en un ensayo clínico está mejorando o es simplemente que el paciente es su evolución habitual, ¿no? De la misma manera, tenemos que identificar bien a los pacientes, porque si queremos hacer un estudio clínico, tenemos que asegurarnos que los pacientes son efectivamente pacientes de colágeno 6 y que no tenemos allí una mezcla de diferentes pacientes que nos pueden dar resultados diferentes. Luego también hay que, lógicamente, estudiar los mecanismos involucrados, identificar qué mutaciones causan, cuál es el mecanismo por el cual la mutación provoca la enfermedad, qué efecto tienen las células, cuáles son los factores que en un momento determinado nos pueden influir en el desarrollo de esa enfermedad. Y obviamente también disponer de unos métodos diagnósticos que sean suficientemente precisos como para no equivocarnos y no clasificar mal a los pacientes y creer que tenemos un colágeno 6 cuando en realidad tenemos otro tipo de patología. Entonces, aquí se ha invertido y se ha trabajado y lo veremos en un momento. El segundo paso, ahora ya sí estamos hablando de tratamientos, consiste en desarrollar efectivamente esas moléculas, esas terapias génicas que nos van a poder ayudar a compensar el efecto que la mutación produce en el paciente. Entonces, como recordaréis, cuando tenemos una mutación a nivel del ADN, lo que sucede es que esa mutación se traslada al ARN mensajero, que es el que dará las instrucciones para fabricar el colágeno. Lógicamente, el ARN mensajero también contiene el error y ese error se traslada a la proteína, en este caso la proteína de colágeno 6, que al ser una proteína disfuncional o que tiene una estructura inadecuada, provoca los efectos que tiene el tener un colágeno 6 y en consecuencia una matriz intracelular, una matriz de colágeno no funcional que provoca efectivamente la distrofia muscular. Entonces, en este proceso podemos actuar con terapia génica a diferentes niveles. El primer nivel, que sería el más deseable, el más definitivo, pero a la vez también es el más difícil y el más arriesgado, es la reparación de la mutación en el ADN. Lógicamente, si desaparece la mutación en el gen, desaparece todo lo demás. Un punto intermedio que es, digamos, algo es menos arriesgado, pero no es permanente, sería actuar sobre el ARN mensajero que contiene también el error, porque se ha copiado del ADN. Podríamos corregir el error, es decir, devolver la mutación a la secuencia original que debería tener, o simplemente, como es el caso de la mayor parte de los pacientes, simplemente eliminar los ARNs mensajeros que contienen los errores de manera que la copia del gen que es correcta, porque recordad que siempre tenemos 2 copias de cada gen, en el caso de la mayor parte de estos pacientes hay una copia que es correcta y una copia
que lleva la mutación. Si conseguimos bloquear, eliminar o destruir la copia que contiene el error, solo quedará en la célula la copia que es correcta y, por tanto, la proteína de colágeno que se traducirá será también correcta. Lógicamente están los tratamientos farmacológicos de las manifestaciones clínicas, pero como estos no pasan de ser paliativos, nosotros nos estamos centrando en las tres primeras, en la reparación de la mutación en el ADN o la de la corrección del ARN mensajero. ¿Vale? ¿Y cuál es el tercer paso? Porque hasta ahí no se acaba esto. Claro, cuando tenemos la terapia, incluso cuando la hemos probado en el laboratorio y hemos visto que es capaz de curar a esas células, eso luego hay que trasladarlo a un paciente. Y para trasladarlo a un paciente necesitamos dos cosas. Primero, administrar la terapia a esos pacientes mediante algún tipo de vehículo que nos permita hacer llegar esa terapia no a cualquier sitio del organismo, sino específicamente a los fibroblastos del músculo, y luego, lógicamente, necesitamos algunos animales para probarlo. No vamos a probar cualquier cosa en los niños. Necesitamos tener un ratón o una rata o un animal que nos permita estudiar la enfermedad sin poner en riesgo la vida humana. Entonces, en cuanto a los vectores, lo que nosotros tenemos es una terapia génica, que lo podríamos asimilar a un paquete. Imaginaos un paquete de Amazon o de FedEx o de DHL o de Nacex, que nosotros queremos hacer llegar a una dirección, a una casa. En este caso, nuestra terapia génica pretende llegar específicamente a los fibroblastos productores de colágeno 6 del tejido muscular. ¿De acuerdo? Es una dirección muy concreta dentro del organismo. Claro, para ello necesitamos algo que la transporte. No la podemos lanzar la terapia génica así en la sangre porque va a llegar donde va a querer llegar. Y luego necesitamos que ese vehículo de transporte lleve un conductor que conozca el camino, ¿vale? Esto, que es una representación gráfica de los vectores, es lo que nosotros estamos, lo que los científicos están desarrollando, que es lo que se llaman los vectores. Son vectores específicos que tienen dos capacidades. La primera, de transportar la terapia génica, pero la segunda, de transportarla de forma específica hasta estas células del músculo. Si no tienen las dos cosas, no nos sirven. Y por eso no es algo banal, es algo complejo encontrar estos vectores que cumplan estas dos condiciones. Y en eso también estamos trabajando. Y por último, el tema de los modelos animales. En nuestro caso, la mayor parte de los laboratorios están trabajando con ratones, los cuales han tenido que modificar genéticamente, mediante herramientas genéticas, provocándoles la mutación para que desarrollen la misma enfermedad que tienen nuestros pacientes, ¿vale? Una vez tenemos todo esto, ahí sí que podemos empezar a ver dónde trabajan los diferentes proyectos de investigación y dónde se centran, ¿vale? Hemos hablado de entender la enfermedad, de diseñar terapias y luego de diseñar vectores y modelos animales, que son las herramientas que nos permitirán probar esas terapias para ver si realmente curan. A día de hoy ya existen algunas terapias, ya os avanzo que existen algunas terapias, pero solo a nivel de laboratorio. Ahora mismo, el punto de, digamos, el cuello de botella y el punto de mayor dificultad está precisamente aquí, tanto en los vectores, porque modelos animales ya hay, pero sobre todo en los vectores, que es el modo con que vamos a administrarlos, ¿vale? Antes de hacer el test in vivo para administrárselo al ratón y ver si efectivamente podemos resolver la patología. Entonces, en particular, a nivel de entender la enfermedad, Fundación Noelia, en ocasiones por su cuenta y riesgo, en otras en colaboración con otras asociaciones, hemos llevado a cabo dos estudios que están o dos iniciativas que están completadas. La primera es el estudio de historia natural, que, como os decía, es fundamental para poder entender la enfermedad y poder saber cómo se desarrolla, para poder saber el efecto que causan las diferentes terapias. Esto tuvo un coste de casi 200.000 euros y se terminó hará unos 2 años. Si os fijáis, como os decía, es un proyecto de historia natural que ha durado
4 años. En segundo lugar, se actualizó en colaboración con CureCMD, un proyecto que duró pues, casi 3 años, nos pilló también con la pandemia por en medio. Se actualizó el Registro Internacional de Pacientes, de lo que os estaba hablando Noelia hace un momento, para que incluyera muchos más datos, para que fuera mucho más compatible, mucho más extenso y mucho más profundo, para facilitar aún más la identificación de los pacientes y su inclusión en los estudios clínicos cuando correspondan. Y empezando este año tenemos un nuevo proyecto que lo que busca es dar un paso adelante en las técnicas que se utilizan para diagnosticar a los pacientes para que sea más fácil, más sencillo, más rápido y más económico y sobre todo muchísimo más fiable diagnosticar la enfermedad, porque bueno, hasta hace no mucho el diagnóstico era fundamentalmente clínico y luego se validaba mediante un estudio genético, pero que no siempre encontraba una mutación, a veces encontraba una mutación que se desconocía y no podían estar del todo seguros de que fuera un colágeno 6, etcétera, etcétera. Esto empieza este año y va a tener un coste de unos 84.000 euros. En cuanto a diseño de terapias, recordad que había 3 niveles. Uno, a nivel de la reparación de la mutación en el ADN, tenemos 2 proyectos. Uno que está ya en su segunda mitad, que se está desarrollando en el Hospital de Sant Joan de Déu, que pretende encontrar o diseñar una terapia basada en la tecnología de CRISPR, que es una tecnología, es como se le llama popularmente las tijeras genéticas, que es un sistema que lo que permite es ir a un lugar determinado del ADN, del genoma, y buscar la mutación y corregirla ahí mismo. ¿De acuerdo? Esto es un proyecto en el que en global a lo largo de los 2 años estamos invirtiendo, de hecho ya hemos hecho la aportación de este año, un total de más de 90.000 euros y empezando ahora este año viene una segunda parte de este proyecto, también en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, que costará unos 65.000 euros adicionales y que durará prácticamente hasta 2025. Más proyectos de diseño de terapias. En el caso de la segunda alternativa, que era no ya corregir la mutación a nivel del ADN, sino corregir el error del mensajero, es decir, la copia de ese gen mutado que llega a la maquinaria de fabricación de proteínas. Por un lado tenemos un proyecto que nosotros no hemos financiado, pero que creemos que es muy importante porque de hecho sirve para un determinado tipo de mutaciones. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. El tipo de terapias que sirven para cada una de las mutaciones, es decir, esta es una enfermedad que la pueden causar muchas y diversas mutaciones. En general, las podemos agrupar en diferentes tipos. Algunas de las mutaciones, dependiendo de dónde están ubicadas dentro del gen, en otras ocasiones dependiendo del tipo de mutación que es, en otras ocasiones dependiendo del mecanismo que utiliza. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque dependiendo del tipo de mutación que se trate y del mecanismo mediante el cual provoca la enfermedad, podemos utilizar determinadas terapias de las que se han desarrollado, mientras que otras a lo mejor no son útiles para todos, sino que solo sirven para determinado tipo concreto de mutación de un tipo. En general, la mayor parte de los casos, en el caso, por ejemplo, del segundo proyecto que tenemos aquí, no, en este caso no. La técnica del salto de exón, el primer proyecto, sirve para aquellos que tienen un determinado tipo de mutación que provoca la adición de un fragmento del gen. En el segundo caso, que es otro proyecto que este sí que lo ha financiado Fundación Noelia íntegramente y que costó 130.000 euros, en este caso, y que desarrollado en Estados Unidos, consiguieron corregir en el ARN mensajero la mutación. ¿De acuerdo? Entonces,
Pero se trata de un tipo de mutación concreto. Hay otros proyectos que también están debidamente completados y que sirven para, a lo mejor, todas las mutaciones. Por eso digo que lo que estamos nosotros intentando es cubrir el máximo posible de grupos de mutaciones con el objetivo de que la mayor cantidad posible de pacientes estén cubiertos por las terapias que se pueden estar desarrollando. Y la continuación del segundo proyecto es el tercer proyecto, que está pendiente de empezar y que implicará una inversión de 150.000 euros a lo largo de los próximos 2 años. Siguiendo con los proyectos de diseño de terapia y ya en aquellos de la estrategia de bloquear la expresión del ARN mensajero mutado, tenemos un proyecto que se desarrolló en Estados Unidos en colaboración con CureCMD, la Asociación Norteamericana de Distrofías Musculares, y que para Fundación Noelia representó una inversión de aproximadamente 75.000 euros. Otros tantos los puso CureCMD para cerrar este proyecto, para desarrollar este proyecto, que logró de forma eficiente obtener un mecanismo que in vitro es capaz de revertir el efecto de la mutación. Luego tenemos otro proyecto que ha empezado recientemente, a finales del año pasado, y que durará 2 años más, en el que Fundación Noelia va a invertir un total de 75.000 euros aproximadamente, y que se desarrollará en el Instituto de Biocruces de Vizcaya, una nueva incorporación como laboratorio de referencia, el segundo ya en España, es decir, ahora mismo en España hay 2 centros de investigación en colágeno 6 y uno en Estados Unidos, aparte de algún en Francia y en Alemania, que también hay, lo que pasa que tienen sus propios programas y no siempre coincidimos. Pues aquí será otro proyecto en el que se explorarán algunas de las terapias, algunas de las estrategias existentes sobre mutaciones distintas, sobre grupos de mutaciones distintas y haciendo variaciones para ampliar el rango y ampliar la capacidad que tenemos de cubrir poblaciones de pacientes. Y por último, dentro del diseño de terapias tenemos un proyecto que empezará ahora y que lo que pretende es modificar oligonucleótidos que ya se ha demostrado que pueden revertir el efecto de la mutación, mejorarlos químicamente para ver si es posible administrarlos de forma directa y no tener tantos obstáculos en relación con el vector que se necesita. Entonces, este es un proyecto muy interesante y que va a empezar ahora y que nos va a requerir una inversión de unos 100.000 euros a lo largo de los próximos 2 años. Y por último tenemos los 4 proyectos relativos a las herramientas. Ahí tenemos 2 proyectos que están buscando vectores. Uno en Estados Unidos, que lo que pretende es identificar vectores de tipo vírico, es decir, virus modificados, que no produce ninguna infección, pero que podemos dirigir hacia las células del músculo, tal como os comentaba antes en la introducción. Entonces, esto es una inversión que hacemos en combinación con CureCMD y que a lo largo de los próximos 2 años pues, requerirá esta inversión de unos 25.000 euros aproximadamente. Y por otro lado, en el Hospital de Sant Joan de Déu también están trabajando en esta línea. En este caso es un proyecto cofinanciado con la organización norteamericana $1 Million Bike Ride al 50%, que empezó el año pasado, calculamos que terminará aproximadamente el próximo año y ya llevamos invertidos unos 45.000 euros. Por otro lado, tenemos dentro de uno de los proyectos que se desarrollaron con el equipo del Dr. Bonneman en Estados Unidos, se creó un modelo de ratón con mutaciones en los genes de colágeno 6 para servir de modelo de la enfermedad, y luego hay otro modelo para tener una mayor base de trabajo
que se está desarrollando en el Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona por parte de la doctora Jiménez Mallabrera, y este sí que lo estamos financiando íntegramente nosotros, la Fundación, y que calculamos que este lo tengan listo el año que viene. Con lo cual, con esto, lo que tenemos así en resumen es que, bueno, a nivel de entender la enfermedad, Fundación Noelia ya ha finalizado 2 proyectos y tenemos otro en curso. Hay 7 proyectos relativos al diseño de terapia, casi la mitad han sido finalizados con éxito y 4 más en curso. Y aquí es donde obviamente hemos estado invirtiendo en la mayor parte de los recursos. Y por último, a nivel de vectores y modelos animales, ahora mismo también tenemos 2 proyectos que ya han sido finalizados y 2 más en curso. Todo esto, como decía Noelia, pues casi acumula 650.000 euros en investigación a lo largo de los últimos años, lo cual es pues una cifra mucho más que respetable para una organización de estas dimensiones y con una enfermedad rara. Posiblemente es una excepción a nivel mundial. Pero esto es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué viene a partir de ahora? Pues que ya empezamos a tener una inercia de proyectos y claro, porque ya no son solo los proyectos nuevos, sino la continuación de los proyectos antiguos que han llegado a un punto que dicen, bueno, ahora hay un nuevo paso. Cuando tú empiezas con el primer proyecto, pues solo tienes ese. Pero cuando empiezas con el cuarto, los 3 primeros no se acaban y se cierra la carpeta, sino que inmediatamente tiene que haber un siguiente paso, una mejora de esa aproximación, ha aparecido un dato que dices es interesante o hay que asegurarnos de que esto va a funcionar bien así. Para que os hagáis una idea, a día de hoy ya tenemos comprometido para 2023 236.500 euros comprometidos. Es decir, acabamos de empezar el año y ya nos hemos comprometido a invertir casi un 250.000 de euros. Pero es que con los proyectos que no son de un año, suelen ser de 2, suelen ser de 3, ya tenemos casi 200.000 euros comprometidos para el año que viene. Y esto es sin contar lo que pueda salir entre ahora y diciembre. O sea que con esto lo que quiero señalar es que, bueno, es muy importante que todos seamos conscientes de que la investigación esta se está financiando euro a euro mediante fondos privados. Como decía Noelia, realmente las ayudas públicas son una gota en el océano dentro de todo esto, y que los que están logrando todo esto son precisamente las familias, aquellos que hacen actividades, aquellos que encuentran maneras, aquellos que conocen a gente, aquellos que amplían el mensaje, y que tenemos necesariamente que seguir haciéndolo y tenemos que multiplicar los esfuerzos, porque, como decía antes, a medida que avanzamos, avanzan también y aumentan las líneas de trabajo en las que tenemos que invertir dinero, porque es que si no se va a parar. Y si se para, los perjudicados seremos nosotros. Y bueno, no quiero cerrar sin dar una nota de optimismo, porque realmente lo que se ha avanzado en los últimos 4, 5, 6 años es absolutamente espectacular. Estos proyectos reflejan el esfuerzo de muchísima gente y los frutos de los esfuerzos que se han realizado, de las recaudaciones que se han hecho y de cómo se ha invertido ese dinero en hacer que la ciencia avance, y cómo los pacientes, cuando quieren y cuando se esfuerzan, logran que algo tan lento, tan duro y tan difícil como es la investigación científica, sobre todo en las terapias génicas, se haga realidad. Pues nada, aquí os dejo con Noelia para la siguiente intervención. Gracias. Bueno, gracias, Eduard. Si hay... Perdón, que me pongo la cámara. Eduard, perdona, tienes una pregunta en el chat. Sí, si hay preguntas. Voy. Financiación satisfactoria. Muy buena pregunta. Pues mira, específicamente los que han finalizado con éxito. Te pongo un ejemplo. El de historia natural ya se considera una enfermedad que tiene la historia natural completa. Por tanto, dispone de un punto de referencia a la hora de probar terapias. Los ratones, el modelo animal existe.
está allí, está esperando ser utilizado para administrarle la primera terapia que esté disponible. La terapia diseñada por el Dr. Bornemann y por el Dr. Muntoni, las dos aproximaciones terapéuticas ideadas, desarrolladas y probadas por el Dr. Muntoni en Inglaterra y el Dr. Bornemann en Estados Unidos, han dado resultados satisfactorios. Es decir, han sido capaces in vitro, en el laboratorio, no estamos hablando de una administración a un animal, han conseguido en células de pacientes, es decir, han tomado células de pacientes, las han cultivado en el laboratorio, les han administrado la terapia en forma de oligonucleótidos o RNAs de interferencia o en cada caso la terapia correspondiente, y han observado qué sucedía. Y lo que han visto es que la matriz de colágeno que en los pacientes está alterada, en las células tratadas, la matriz de colágeno recupera el aspecto de una matriz de colágeno sana. Con lo cual podemos decir, tal vez siendo positivos, porque lógicamente de aquí a que llegue un paciente hay un largo trecho todavía, pero podemos decir que aquellos estudios que se han realizado han logrado efectivamente a nivel de laboratorio revertir los efectos de la enfermedad. La siguiente pregunta de Marius es absolutamente relevante y dice, ¿en cuántos años se podía estar probando las terapias en niños? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros la hacemos siempre y siempre nos dan una respuesta tibia. ¿Por qué? Porque no es fácil prever cómo se desarrollará y cuánto tiempo vamos a necesitar para probar, para lograr encontrar un vehículo, en este caso, que nos permita administrar la terapia. Entonces, ahora mismo, digamos que ya tenemos el paquete. Ahora estamos trabajando en la preparación del camión y en el entrenamiento del conductor. Tenemos dos proyectos que están trabajando, que están evolucionando en esta dirección. Ambos han empezado, ambos terminan el año que viene. No podemos prever tampoco los resultados, es decir, ojalá pudiéramos dar esto de alguna manera clara. Una vez se disponga de esto, se harán las primeras pruebas en ratones. Podríamos decir que las primeras pruebas serán a finales del 2024, en el 2025, no lo sé. Y si salen bien, ahí es donde se puede empezar a plantear el hacer pruebas en niños. Pero claro, primero hay que asegurarse muy bien de que estas terapias no van a hacer más mal que bien, ¿no? Entonces, es muy difícil dar una fecha, pero hace 5 años ni siquiera teníamos la esperanza de que alguna de estos proyectos diera lugar a una terapia y hoy ya tenemos por lo menos 2 o 3. Entonces, bueno, es una de cal y una de arena en ese sentido y lamento no poder ser más preciso porque como padre me gustaría poder serlo, ¿no? Pero hay que ser prudente en este tipo de cosas.